Este es el chalet del Posadas. Descubrirlo implica inevitablemente conocer la historia del hospital, una historia enlazada con nuestra propia historia. El Posadas fue concebido por el sueño sanitarista del doctor Ramón Carrillo, que diagramó la construcción de un hospital ciudad, en el que la atención médica incluyera la asistencia social y una fuerte presencia del Estado. Con este espíritu, las propias autoridades del hospital debían habitar en el mismo predio. Por esto, el chalet fue proyectado junto a otras propiedades para ser el hogar del director. El golpe militar del 55 descontinuó las obras por largos años, hasta que finalmente en 1972, casi como una broma de la historia, el gobierno de facto de Lanús se lo inauguró como Policlínico Profesor Alejandro Posadas. La inauguración favoreció el ingreso masivo de profesionales jóvenes que buscaron abrir las puertas de la institución para que los vecinos y vecinas pudieran recibir la atención sanitaria adecuada. La idea principal era despertar y poner en funcionamiento un hospital dormido. Así que, sí, como decís, se dieron una conjunción de hechos y de circunstancias que facilitaron el hecho de que el hospital adquiriera un carácter de hospital inquieto, digamos así. Fue adquiriendo también, digamos, alguna caracterización para el público en general de hospital revoltoso o hospital rojo y demás, dependiendo de qué sectores calificaran a la institución, ¿no? Durante la primavera camporista de 1973, gracias al accionar de los jóvenes trabajadores, se consiguió el recambio de las autoridades heredadas de la dictadura. El doctor Julio César Rodríguez Otero fue designado director, y el chalet se convirtió entonces en el hogar de su familia y en un espacio de encuentro informal para los trabajadores y las autoridades, que compartían el proyecto al que llamaban Hospital Nuevo. Esta concepción de la salud y el trabajo parece explicar la virulencia con la que arremetió la dictadura en el hospital. Como en una pesadilla, el domingo 28 de marzo de 1976, los trabajadores del Posadas se encontraron con 2 tanques, un helicóptero y la Guardia Armada de Viñone adentro del hospital. Algunos pegaron la vuelta y se volvieron a casa. Otros decidieron ingresar y fueron detenidos al ritmo de una lista negra. Se los llevaron en un colectivo y los liberaron a discreción, empujando a muchos al exilio. El doctor Rodríguez Otero fue expulsado violentamente con su familia del chalet, donde al cabo de un tiempo se iba a instalar el verdadero horror. Un mes después, el flamante interventor Julio Esteves se ocupó de incrementar el terror y la desconfianza en los pasillos de un hospital que había sido ejemplo de solidaridad, habilitando el accionar de un grupo parapolicial al que llamaron los SWAT. Los SWAT se instalaron en el chalet, que estaba medio escondido en la parte de atrás del predio. La privacidad del espacio y el silencio aterrorizado de la gente del Posadas les permitió establecer un centro clandestino de detención en el que se encargaron de secuestrar, torturar y desaparecer a trabajadores y vecinos del hospital entre noviembre de 1976 y enero de 1977. Los testimonios de los sobrevivientes dan cuenta de que por lo menos 5 de los trabajadores secuestrados durante la represión permanecieron en este chalet. El caso del Posadas es tristemente distintivo de otros, por coexistir en un mismo predio un centro clandestino y un centro de salud. Además, refleja de manera cabal cómo el terror logró socavar la solidez de los lazos sociales, que parecían indestructibles. Una vez recuperada la democracia, los sobrevivientes, familiares y compañeros de los trabajadores detenidos y desaparecidos buscaron hacer realidad los reclamos iniciados durante la dictadura con los habeas corpus. Con alguna desconfianza se presentaron ante la CONADEP, que a instancias de los testimonios obtuvo pruebas
que confirmaron la existencia de un centro clandestino de detención y tortura en el chalet. Lo que quería decir con respecto al juicio a las juntas es el tema de que yo no hice esos planteos, obviamente porque tenía la menor idea, jurídicos, si correspondía, no correspondía, si era militar, si era la justicia común la que debía juzgarlos a estos individuos. Yo cuando me llamaron a declarar en el juicio, primero cuando llamaron a la CONADEP, tenía un poco de temor, tenía temores, no tan grandes como debía haberlos tenido. Tenía mis temores y consulté con mis hijos respecto a ellos para ver si yo iba a declarar, porque obviamente yo era la única persona que podía decir fehacientemente que el chalet había sido un lugar de detención y tortura, e incluso muerto, porque lo de Reyman me consta que murió ahí. Y después de eso le pregunté a mis hijos y me dijeron, mi hija me dijo, no, sí, tenés que ir. Mi hijo me dijo, haz lo que quieras, es problema tuyo. Entonces fuimos a la CONADEP primero y después al juicio. Yo no sé si es ser valiente, no sé nada. No tenía la menor idea de que eso era tan peligroso. Sabía que alrededor de Alfonsín, porque uno se informa por todos lados, ¿no? Que alrededor de Alfonsín había quienes estaban de acuerdo con el juicio y había quienes no. Sabía que Luder, por ejemplo, de haber salido electo, iba a aprobar la autoamnistía de los militares, lo que significaba que también estaba ese partido en contra. No apoyaba para nada el juicio. Pero yo fui, me reuní con mis compañeros y decidimos ir. Yo fui, debo decir que para mí el juicio fue liberador. Pude decir en voz alta lo que tenía atrapado dentro de mí durante no sé cuántos años, 9 años. Pude decirlo en voz alta para todo el mundo. Además creo que ese juicio sirvió para que mucha gente que decía, por algo habrá sido, no pasó nada, son todos cuentos, se diera cuenta que no todo era, no pasó nada, son todos cuentos, inventan, que se diera cuenta de eso. Eso fue que en el 87, cuando hicieron la primera sonada al Alfonsín, salió 1 millón de personas a la calle, no fue por casualidad, no fueron los radicales, fue el pueblo que estaba ya enterado de las barbaridades que habían hecho los milicos. Yo creo que en ese sentido el juicio fue muy valioso, en ese y en otros más, porque el pueblo siguió convencido de llevar las banderas de los derechos humanos. Y además, a mí me parece que ese juicio yo lo sigo valorando, porque para mí fue un hito no argentino, un hito mundial. Por más que en otros lados se haya hecho esto o aquello, no sé. Es el único lugar donde se juzgó, que tuvo no voy a decir lo que, porque está, Javier ya dijo que no es catología, que se tuvo la voluntad, digamos, de juzgar a estos asesinos sin temor y sin detenerse. Luego vinieron las decepciones, la obediencia de vida, el punto final, todo eso, muchas decepciones. Pero el juicio para mí sigue siendo invalorable. Muchas gracias. Muchos de los familiares comenzaron a trabajar en el hospital, ocupando los espacios de sus seres queridos, buscando retomar las redes cohesivas que alguna vez existieron entre los trabajadores y logrando constituirse en Comisión de Derechos Humanos. Mientras tanto, el chalet siguió vacío, hasta que, casi paralelamente a la promulgación de las leyes de impunidad, desembarcó en el espacio una escuela primaria. La escuela funcionó en el chalet hasta 1990, para luego quedar vacío y abandonado nuevamente, hasta que en 1999 la UBA inauguró en el espacio una sede de la Escuela de Enfermería. El chalet
fue declarado sitio de memoria en 2005 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esta declaratoria funcionó como punto de partida para la resignificación del edificio como un espacio de representación legítima de la memoria histórica del proceso, en línea con lo que estaba en ese entonces sucediendo con otros ex centros clandestinos de detención. Paradójicamente, aún con las particularidades del espacio, las acciones para su activación terminaron en dilaciones y postergaciones, pero la comisión pudo ocupar un lugar para funcionar dentro del edificio en 2009 y con los trabajadores designados específicamente para esa labor. Las disputas de poder en una institución nacional enormemente compleja, como lo es el Hospital Posadas, atravesada por intervenciones endémicas cuyas gestiones no lograron consensuar un discurso en relación al significado de contener un espacio como este, fueron dilatando sistemáticamente el proceso de activación del chalet. Mientras tanto, la comisión continuó trabajando en los espacios simbólicos del hospital a través de diversas acciones institucionales. Los primeros días de noviembre de 2017, un grupo de obreros que trabajaba en las inmediaciones del chalet encontraron a pocos metros de la superficie los restos impunemente enterrados del doctor Jorge Mario Reutemann, uno de los desaparecidos del Posadas. La memoria arremetió una vez más como una cachetada en la comunidad del hospital. Este grupo diverso se reveló capaz de dar una respuesta cohesiva, aglutinándose para despedir finalmente al compañero. El hallazgo de Reutemann lo cambió todo. 40 años de ausencia no pudieron contra la evidencia del horror, y el segundo juicio por los crímenes del Posadas concluyó con una condena a cadena perpetua. En 2019, la Escuela de Enfermería encontró su lugar en otro sector del hospital, y la hoy Coordinación de Derechos Humanos, Género y Diversidad recuperó la potestad de activar el chalet como el espacio de memoria que siempre debió haber sido.